¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hablar de la UNAM es hablar de la historia de nuestro país en sus diferentes vertientes, desde sus diferentes aristas. Nuestra máxima casa de estudios ha sido comparada muchas veces como una especie de microcosmos de lo que sucede a nivel nacional. Y no podemos estar ajenos en ningún sentido con lo que pasa detrás de sus muros. El presidente López Obrador en diversos discursos ha dicho, la UNAM se ha derechizado. Ha comenzado un debate alrededor de estos conceptos políticos ideológicos que desde hace cuántos ciertas facultades se han inclinado hacia el concepto neoliberal y cuántas han mantenido en la visión de izquierda. Pero más allá de la política está el día a día de los estudiantes. Y hay un problema que tiene muchos años, muchísimos años en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional y en las universidades públicas en general de nuestro país, y es el porrismo. Y la gran pregunta que muchos de nosotros nos seguimos haciendo es, ¿cómo sobreviven los porros? ¿Cómo siguen operando los porros que están de la mano con los actos más criminales, represores, en donde han estado involucrados autoridades e instituciones públicas? Pie de Página presenta un trabajo periodístico muy recomendable que los invitamos de verdad a echarle un ojo, que se titula Estudiantes denuncian que la UNAM los criminaliza, pero no desmantela grupos porriles. Es un trabajo de Camilo Ocampo, con quien tengo el placer de platicar en esta oportunidad. Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por acompañarnos. Jesús, muchas gracias por este espacio y aquí a la orden para contestarte lo que pueda. Oye, pues yo comenzaría con una pregunta que tú mismo planteas en este excelente trabajo que reitero, le recomiendo a toda nuestra comunidad que le eche un ojo, y es, ¿qué tan enquistados están los porros en la máxima casa de estudios, oye? Pues para hablar de qué tanto injerencia han tenido los grupos porriles al interior de la UNAM, creo que nos tenemos que remontar, como tú lo dices, a varios años atrás. Durante mucho tiempo en la UNAM pues existió esta división, ¿no? Estamos hablando del año 29, cuando se consolida como una institución autónoma. En el año 29 empieza a haber como una división entre estos sectores políticos de estudiantes, en el que algunos apoyaban la educación socialista y unos se inclinaban más por una educación liberal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es en esta etapa donde los grupos porriles, bueno, no todavía no lo podemos conocer como grupos porriles, sino como grupos de choque, empiezan a tener actos de presencia. Es en este debate, bueno, en esta plática tan conocida que entre Vicente Lombardo y Antonio Caso, cuando pues empiezan a ver cuál va a ser el camino, la orientación política que va a tomar la UNAM. Antonio Caso, pues por decirlo de alguna manera, gana este debate, pero lamentablemente Antonio Caso empieza a utilizar a fuerzas pistoleros, por llamarlos de alguna manera, que son estudiantes de la UNAM, para empezar a replegar a estos grupos que estaban a favor de una educación socialista, que a final de cuentas no se terminó implementando como tal por una serie de reformas que se hicieron en los años 40, 10 años después de que sucede todo esto, no se logra implementar. Pero es en este punto donde estos grupos empiezan a tener como una participación más consolidada, impulsada desde movimientos de derecha. Hay que recordar que un rector fue Gómez Marín, que también fue el principal, es el fundador del PAN, ¿no? Y es Gómez Marín quien empieza a utilizar estos grupos como grupos para ir en contra de lo que ellos consideraban, ¿no? Ellos utilizan un grupo llamado Los Gorilas, que es el primero que expulsa a este Vicente Lombardo de la UNAM, el que logra que pues, el movimiento estudiantil, por llamarlo de alguna manera, empiece a debilitarse. Y es aquí donde los grupos empiezan a tener mayor auge, ¿no? Al interior de la universidad. Después viene las reformas que, como te mencionaba, pues hacen que pues, el rector Brito Frauche pues igual, ¿no? Se consolide como un jefe de pistoleros, ¿no? Él tenía un grupo llamado la Bristapo, ¿no? Haciendo referencia a este terrible grupo del Holocausto, la Gestapo, ¿no? Que era como una policía secreta. Él lo que empieza a utilizar es estos grupos, que son ultracatólicos para empezar a disuadir los movimientos que hay al interior de la UNAM. Con el tiempo, con el paso, sale Frauche, ajá, Brito,
Y lo que sucede es que estos grupos empiezan a tener como consolidación política, ya no solamente es al interior de la UNAM, sino salen de estos grupos y los empieza a captar el gobierno, o sea, el PRI, empieza a tener como acercarlos más y los utiliza como acarradores políticos para reventar los movimientos estudiantiles desde el principio. Y justamente es en este paso del tiempo en el que también aparecen las porras de fútbol. Se lleva a cabo un partido entre el IPN y la UNAM en el que pues aparecen, ¿no? Las porras, y estas porras, al ser movimientos que pues están muy ligados con la universidad por temas pues deportivos, pues se empiezan a utilizar también los rectores para hacer grupos de contención contra los movimientos estudiantiles que estaban surgiendo en ese entonces, ¿no? Que como te repito, pues eran movimientos que buscaban lo que siempre se ha buscado, ¿no? Democratizar la institución, reclamar la falta de acceso a la educación y se empiezan a evolucionar hasta lo que hoy conocemos como grupos podriles o federaciones de estudiantes, que también es un nombre que se les conoce. Oye, Camilo, este punto que mencionas, ¿cómo van penetrando precisamente? Hay denuncias de los estudiantes de que fueron cooptando precisamente los organismos estudiantiles, por ejemplo, de los SHs, por ejemplo, de diversas facultades, y que desde ahí muchas veces intimidan al estudiante o buscan por lo menos tener un control en un momento dado para evitar cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de expresión por parte del estudiantado. Esto me lleva a pensar, y es una especulación completamente personal, que si tienen estas capacidades es porque tienen relación directa con aquellos que toman las decisiones en la UNAM. Sí, claro. Los grupos porriles, pues, siempre han estado al servicio de los rectores que estén en turno. Cada rector, durante mucho tiempo, hasta los años 40 más o menos, tuvieron estos grupos de pistoleros que eran como su brazo armado o su brazo represivo. Y pues siempre han estado muy ligados y ellos facilitan muchas veces, que estos jóvenes que inician como jóvenes en una carrera porril, pues después se incorporan a las filas de la institución, ya sea como seguridad o en algunas oficinas pues de muy bajo rango, pero al final de cuentas tienen esta capacidad de poder meterlos inclusive, ¿no? Al interior de la UNAM, por eso se dice que pues los mayores porros pagan nómina, ¿no? Al interior de la UNAM. Oye, este ejemplo que nos pones, pagan nómina. En la actualidad, por ejemplo, el rector Lomelí, a final de cuentas, era secretario general del grupo de Enrique Graue, al cual señalaban de haber cedido ante los intereses del grupo de José Narro, a quien algunos estudiantes nos han dicho, de ahí proviene mucho de la agudización del porrismo actual. Esto es así. ¿Cuál ha sido la actitud por parte de Lomelí en este momento en donde hay denuncias por parte de los estudiantes después de los hechos que todos vimos hace ya algunas semanas y que tú compartes incluso en tu trabajo? Pues la actitud que ha tenido hasta el momento Lomelí, pues es una actitud represora, justamente en contra de los movimientos que buscan desmantelar estos movimientos porriles. A partir de estos ataques en CESA Chinaucalpan, donde lamentablemente asesinan a un estudiante, a un joven aproximadamente como de 19, 20 años, pues se empiezan a organizar para crear la coordinadora común contra el porrismo. eh, Toman las instalaciones de CESA Chinaucalpan y las oficinas generales de Colegio de Ciencias y Humanidades. Lo que sucede es que en el caso de CESA Chinaucalpan lo que pasa es que el director, que es Quechaba, que se pida Quechaba, llega con un grupo de estudiantes que son ampliamente relacionados con los porros, la Federación de Estudiantes de Naucalpan, que justamente en varios videos aparece el director festejando con estos grupos al grito de Goya y pues varios porras que se acostumbran al interior de los grupos porriles, y lo que logra es que este grupo esta federación de estudiantes corte con cizallas la toma legítima que tenían los estudiantes para crear una mesa de diálogo que es simulada porque pues la mayoría de estudiantes eran personas allegadas al rector. Se logra liberar la institución y pues bueno, después está la parte de las oficinas generales de Colegio de Ciencias y Humanidades, donde hasta el momento hay una toma en donde pues están exigiendo que haya una mesa de diálogo. Sin embargo, en un comunicado que escribe la UNAM, un comunicado oficial, aseguran que van a empezar a tratar estos temas con algunas universidades que también se ven afectadas, como el IPN y un bachilleres que es el Colegio de Bachilleres,
donde informa que van a empezar a tomar acciones contra estos grupos violentos, pero aquí es donde estos grupos ponen en el ojo, ¿no? La organización estudiantil, porque dice, bueno, a nosotros siempre nos han tachado como grupos violentos, y ahí es donde entra como esa incógnita, esta espina por parte de los estudiantes, porque denuncian que también a ellos se les busca reprimir y se está trabajando desde las instituciones, de los cargos más altos para pues desarticular este movimiento que al fin y al cabo pues no parece que vaya a tener un fin, el problema de los grupos porriles. Es decir, que en realidad los porros no están fuera de control, están cumpliendo con el trabajo que les están mandando, que es intimidar cualquier movimiento estudiantil. Sí, claro, o sea, es un trabajo que han hecho por décadas y que, como te repito, parece que pues las autoridades de la UNAM y de las demás instituciones públicas pues no han echado el ojo, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, mientras existe el movimiento estudiantil, va a haber porros que quieran destabilizar o que quieran o que actúen en función de las altas esferas de la universidad. Habla un poco de la ideología. ¿El porrismo tiene ideología conforme a lo que a ti te plantearon o de plano se va adecuando? Porque hablamos de que ya pasamos de un gobierno priista, un gobierno panista, ahora un gobierno morenista a nivel federal. Los rectores también, cada uno desde sus ópticas, los directores de facultades o los directores de los SHs y siguen ahí. ¿Es una cuestión ideológica o es una cuestión mercenaria? Inició como una cuestión ideológica, lo que te comentaba, entre esta división de los grupos católicos y los grupos que querían una educación socialista. En ese punto, claro que hubo pues una posición ideológica, pero conforme fue pasando el tiempo, pues perdió, por llamarlo de alguna manera, las características y se empezó a atender más a los intereses pues, de particulares, en este caso el gobierno que está en turno. O sea, yo no diría que tengan una orientación política, genuinamente no. O sea, yo he escuchado alguna vez sus consignas y se afirma que son seguidores del Che Guevara, ¿no? Pero por el otro lado están golpeando a organizaciones de izquierda o ese es el ejemplo, ¿no? No tienen una organización política genuina. Son mercenarios al poder, a manos de quien quiera. Oye, ¿cómo convive el estudiantado con ellos? O sea, a final de cuentas, la UNAM siempre va a jalar el ruido mediático, va a jalar la atención mediática, pero entiendo que es un fenómeno que trasciende muchas veces a nuestra máxima casa de estudios. Sí, justamente es lo que he comentado en algunas ocasiones. Pues tenemos muy centralizado el tema de los porros como la UNAM porque es una institución demasiado politizada. Sin embargo, hay está el Colegio de Bachilleres, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes problemas porque está incrustada demasiado a la comunidad estudiantil. O sea, es muy difícil separar entre estudiantes y porros porque conviven al final de cuentas en los mismos círculos. Y lamentablemente no digo que no estén politizados, porque claro que lo están politizados los chavos de Colegio de Bachilleres con el CETIS, etcétera. Sin embargo, la politización no ha alcanzado como este punto en el que la organización estudiantil pueda decir, ¿sabes qué? Pues los porros sí nos están afectando, están robando. Un ejemplo que pongo, un año antes de que pasara mismo con una chica, sin embargo, el ruido mediático se fue más enfocado hacia la UNAM, cuando son temas que pues ocurren al interior de todas las instituciones públicas casi, ¿no? De nivel medio superior y es un tema que no se ha podido erradicar por lo mismo, ¿no? Están demasiado incrustados al interior de la comunidad estudiantil que se aprovechan muchas veces de las carencias educativas, carencias económicas, inclusive de esa población, ¿no? Porque les ofrecen dinero por reventar manifestaciones. Inclusive yo hablaba con un porro en alguna ocasión para hacer un trabajo en la escuela y me decía, al final de cuentas, para eso me estoy ofreciendo. O sea, es un modo en el que ya encontraron que pueden generar dinero de manera rápida y pues también ese es un problema, ¿no? O sea, es muchas aristas para explicar el tema de los porros en otras instituciones. Claro. Oye, ahorita recordamos estas tomas que ha tenido la UNAM. Ya me decías, mientras haya un movimiento estudiantil, la autoridad va a mantener a los porros porque a final de cuentas es su brazo operativo. ¿Qué le queda a los jóvenes entonces? ¿Qué es lo que les queda para poder contrarrestar algo cuando en realidad el enemigo, pues el enemigo es el que está en casa, más allá de estos mismos ejecutores? Sí, genuinamente yo considero que desde la autoridad no va a suceder nada contra estos grupos.
Y pues ya hemos tenido movimientos importantes contra el porrismo, ¿no? En el 99, después de la huelga de la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, igual se empiezan a generar comités que buscan echar fuera estos grupos porriles y se consiguen la vocacional número 7, pero es gracias a la organización estudiantil. Lo consiguen echar el turno en la tarde, después, conforme pasa el tiempo, logran eliminarlos del turno de la mañana. Y esto pues generó un estado de calma durante algún tiempo, pero pues salen estas generaciones que lograron derrumbar o impedir el paso de los porros y vuelven a instalarse al interior de las escuelas. Creo que lo que hace falta es una organización estudiantil desde todas las áreas donde sean afectados los grupos porriles, desde CETIS, Colegio de Bachilleres, CONALEP, hasta preparatorias, vocacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, pues es algo que está afectando a toda la comunidad estudiantil y no solo en la capital, ¿no? Hay grupos en muchos estados, en Hidalgo, en Guadalajara, Los Tecos, ¿no? O sea, son grupos que están ahí al final de cuentas y que están al servicio de pues, intereses privados en muchas ocasiones. Finalmente, querido Camilo, te preguntaría, y que nos ayudas a ampliar un poco, ¿cómo criminaliza la UNAM a sus propios estudiantes? ¿Qué actos lleva a cabo para criminalizar al estudiantado? Eh, bueno, a raíz de la toma de las oficinas generales de Colegio de Ciencias y Humanidades, que está en Ciudad Universitaria, pues la UNAM emite un comunicado en el que informa que va a empezar a tomar medidas de investigación, medidas inclusive legales, contra las personas que resulten responsables de la toma, que son estudiantes en su mayoría menores de edad de CCHs y de algunas otras preparatorias, y está informando que va a dar con toda la información necesaria para que sea atendido este tema de que tomaron las instalaciones, ¿no? Yo considero que es una toma totalmente legítima contra algo que está ocurriendo al interior de la UNAM y mientras no haya una mesa de diálogo, pues la UNAM, una mesa de diálogo real, la UNAM va a seguir criminalizando de esta manera, abriendo carpetas de investigación, proporcionando datos, amenazando con identificarlos, ¿no? Pues creo que es un atentado directo contra pues, los estudiantes que están exigiendo que ya no se les asesine con grupos porriles. Y los medios me imagino que tienden mucho. Tú ves una toma de UNAM, de inmediato dices los porros, cuando realmente son los estudiantes los que están denunciando a los porros. Sí, justamente es un problema que se da a raíz del 68. Después del 68, los medios de comunicación empiezan a tomar como, pues vieron que la palabra porro podía generar muchísimas lecturas, ¿no? O generar interés en la población y empezó pues confundir las cosas demasiado, ¿no? Movimientos sociales ya eran catalogados como grupos porriles y eso también ha ayudado mucho al debilitamiento de estas organizaciones estudiantiles. O sea, el papel que han jugado los medios de comunicación al hablar de los grupos porriles, creo que pues sí que deja mucho que desear. Camilo Ocampo, de pie de página, yo te quiero agradecer de verdad estos minutos para nuestra comunidad. Muchísimas gracias a ti por el espacio y saludos a toda tu audiencia.